¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy quiero hablar de un tema bien importante. Hoy es 28, 28 de agosto. Y eh, hace unos días, Jerome Powell, creo que se dice así, el señor de la Reserva Federal, estuvo hablando de que iban a bajar los intereses, que ya era el momento de que bajaran, de empezar a considerar bajar los intereses. Y eso tiene a mucha gente contenta. ¿Por qué tiene mucha gente contenta? Porque, bueno, al bajar los intereses de las casas, de los préstamos hipotecarios, mucha gente más va a calificar. Mucha gente más va a calificar porque anteriormente, al estar los intereses más altos, el pago mensual en una propiedad, cuando comprabas una propiedad, quedaba más alto. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el banco te considera aproximadamente, vamos a hablar de números redonditos, es entre un 40 y algo, vamos a decir un 50%. Un 50% de tus ingresos tienen que quedarte libres cada mes para tú poder asumir el pago de la casa, para que el banco te preste el dinero. Pero ahí se cuentan pagos de tarjeta, ahí se cuentan pagos de carro, ahí se cuentan pagos de préstamo que tengas. O sea, que es que tiene que quedarte de los, vamos a decir, $4,000 que tú te ganas mensual, tiene que quedarte 2,000 libres. Y dentro de esos 2,000, ahí es donde tienes que asumir el pago del mortgage, de la hipoteca. Si no estás ahí, en ese rango no calificas para el préstamo. Más o menos así es como funciona. Bueno, pues el tema es que cuando el interés es más alto, el pago mensual tuyo es más alto. Al interés bajarlo, entonces el pago mensual va a bajar y muchas más personas van a calificar para poder comprar su casa con el ingreso que tienen. Porque todo parte del ingreso que tienes y del interés que te van a poner. Y claro que tiene que ver el crédito. El crédito tiene mucho que ver con eso también, pero lo más importante de todo es el ingreso que tienes y las deudas que tienes, junto con el interés que te están poniendo para que el pago mensual baje. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué pasó en este país? Yo lo que conozco es el mercado de Miami, que era donde yo estaba en ese momento. ¿Qué pasó? En el 2021, 2020, que los intereses bajaron al 2 y algo, al 3. Y entonces las casas, los pagos mensuales bajaron, porque al ser más bajito el interés, entonces el pago mensual era mucho más bajo. Y mucha gente calificaba para comprar casa. Además de eso hubo incentivos de dinero. Además de eso hubo a mucha gente que por los negocios le prestaron dinero y hubo bastante movimiento de efectivo. Todo eso trabajó para que se formara lo que se llamó guerra de oferta. Recuerden que había mucha gente, cuando había un open house, había mucha gente en cola para entrar al open house. Y entonces se formaba una guerra de ofertas y le empezaban a brindar dinero, a ofrecer dinero, valga la redundancia, al dueño de la casa, y casas que ya estaban prácticamente bajo contrato. Se caía el contrato, ¿por qué? Porque venía otra persona, mucha gente del norte bajó y hacían ofertas de dinero en efectivo por fuera del préstamo de la casa o a veces en efectivo completo. Y el dueño siempre quería más dinero por la casa, evidentemente. Bueno, ¿para qué digo todo esto? Porque quiero llegar a un punto. Cuando bajan los intereses de las casas, la gente tiene que entender que normalmente lo que pasa es que sube un poco el precio de la casa. Cuando suben los intereses, baja un poco el precio de la casa. Pero no es que baje el precio de la casa. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando bajan los intereses, muchas más personas califican, como yo les dije anteriormente, y sigue habiendo la misma cantidad de casas en el mercado. Más gente está comprando, la misma cantidad de gente está vendiendo, y entonces, como en el capitalismo todo es oferta y demanda, por eso suben los precios. Porque es escasa la cantidad de casas frente a la cantidad de gente que está calificando para comprar. Cuando pasa lo contrario,
entonces baja el precio. ¿Por qué? Porque hay más casas de las que la gente está buscando. ¿Por qué? No porque no quieran, sino porque no califican. Ahora, con relación a esto, ¿cuál es mi consejo? Con los intereses más altos, muchas personas se sacrificaban y se quedaban en un pago mensual ahí, casi ahorcándose. ¿Por qué? Porque querían comprar su casa y entonces como estaban saliendo un pago mensual tan alto, estaban ahí al límite de sus ingresos mensuales para poder pagar el mortgage de la casa. ¿Qué pasa con muchas personas ahora? Entonces muchas personas ahora, cuando bajan los intereses, ¿qué quieren hacer? No comprar la misma casa que comprarían cuando los intereses estaban más altos. Quieren ir y comprar más casas. Cuando digo más casas, estoy hablando de casas de mayores condiciones, pero quedarse con el pago igual, ahorcado ahí. Casi que no pueden pagarlo. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, si los intereses bajaron, ten la inteligencia financiera, ten la astucia de no irte a comprar una casa que tenga 2 cuartos más, que tenga una piscina, que tenga más condiciones, o sea, que sea más casa, para quedarte igual de ahorcado con el pago. Igual de ahí, de al límite, de rayando lo que casi no puedes pagar. Eso los ayuda a tener un poco más de solvencia. Eso los ayuda a tener un poco más de margen para si cualquier cosa pasa, si cualquier situación sucede, con el trabajo, con el ingreso del negocio, con lo que sea, entonces tú puedas estar como un poquito más respaldado porque no tienes un pago muy alto. ¿Ok? Eso es lo que quería hacerlos pensar, que recapacitaran un poquito sobre eso. Y otra cosa muy importante. Yo sé que nadie tiene una bola de cristal para decir que las casas van a subir, para decir que las casas van a bajar. Usualmente lo que pasa es lo que les dije. Bajan los intereses, por lógica, más gente califica, hay la misma cantidad de inventario y entonces las casas suben de valor, suben un poquito. ¿Qué puede pasar? Que como suben un poquito las casas y bajaron un poquito los intereses, saquen más casas al mercado porque se decidan, las personas que tienen casa, que son dueños de casa, se decidan a vender. Puede pasar. Pero normalmente la lógica lo que dice es, bajan los intereses, suben las casas. De todas formas hay que ver lo que pasa, porque igual los intereses no van a bajar muchísimo. Los intereses puede que, según lo que dicen los expertos, los intereses puede que comiencen a bajar un cuarto de punto, no sé, si están en 6.5, puede que se pongan en 6.25. No es una gran bajada a los intereses que le van a dar tampoco. Eso quizás se vaya bajando gradualmente, pero los que saben dicen que no va a pasar el mismo 2%, 3% que hubo cuando la post-pandémica, después de la pandemia, en la era esa post-pandémica, más reciente. Así que nada, mi gente, siempre va a haber muchos programas, siempre hay que ponerse las pilas y considerar otros lugares. Si estás en una zona que es demasiado cara, puedes considerar otros lugares porque los precios en otros lugares, fuera de las capitales, de los lugares de mucha concentración de gente, las ciudades grandes, inmensas, son más baratos, son más económicos, evidentemente son mucho más económicos. Entonces es una opción que pueden considerar. ¿Ok? Solo quería dejarles este razonamiento para quizás ayudarlos a pensar un poco y decirles que se cuiden, que de lo bueno quedamos poco.